Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Hola y buenas tardes y bienvenidos a todos los que pasen por este canal. Bueno, lo cierto es que esta va a ser la segunda parte con relación al vídeo de historia del siglo IV que se le está haciendo al teólogo No Responde Néstor Díaz y sus mentiras que ha estado comentando, pues bueno, para intentar ensuciar la historia y sobre todo pues para intentar mostrar que los testigos de Jehová salen de una herejía y demás. Son personas que no tienen ningún tipo de amor a la justicia, ningún tipo de respeto y amor y temor de Dios y simplemente pues mienten descaradamente. El que no haya visto la primera parte, pues le animo a verlo. Haciendo un poco resumen con relación a la serie de vídeos que ya comenté, pues pudimos ver cómo el propio Eusebio de Cesarea nos contaba que después del concilio pues tuvo que escribir una carta para decir, bueno, nosotros hemos aceptado esa terminología para decir simplemente que era una terminología aceptable porque entendemos que Jesucristo tiene origen. ¿Y qué nos dijeron? Que la terminología era así, por lo tanto lo aceptamos. Luego hemos estado viendo, porque esta persona dice todo lo contrario, que simplemente llegaron los arrianos y los debatieron con la sola escritura. Falso, es al revés, justamente es al revés, donde se muestra en el vídeo anterior que incluso reconocen que usaron terminología no bíblica cuando se dijo que ese concilio se tenía que llevar solo y exclusivamente terminología bíblica. Se me olvidó comentar que incluso Atanasio termina haciendo un concilio donde dice, bueno, como no es terminología bíblica, vamos a terminar sacando estas palabras, ¿vale? Que solo usaremos contra los sabelianos. Eso termina diciendo Atanasio de Alejandría. Entonces, bueno, vimos claramente en el anterior vídeo que es falso, que en este caso los subordinacionistas tuvieron el peso de la Biblia y cómo a partir de ahí empiezan a intentar contestar tantos textos bíblicos porque tienen que enseñar algo diferente a lo que jamás o sea, nada de lo que han enseñado anteriormente. Entonces, por ejemplo, estuvimos viendo en el vídeo de Deuteronomio 6.4, donde resulta que hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de Deuteronomio y nosotros decimos que es el Padre, ellos dicen, no, es que ahí ese haz es compuesto, eso no lo usaban ni en el siglo IV. Vimos, la Biblia se lo aplica al Padre, Jesús se lo aplica al Padre, Jesús dice que vuestro Dios, el de Deuteronomio, lógicamente, es el que me da gloria a mí, y luego estuvimos viendo cómo Ireneo de León incluso también entendía que ese texto aplicaba solo al Padre. Vimos cómo Hilario de Polier intenta contestar Deuteronomio 6.4 porque dice que se lo citaban para decir que Dios como tal solo hay uno. Y estuvimos viendo que no es capaz o no usa el argumento de Had, incluso termina reconociendo que Jesucristo no es el Padre en el sentido que Jesucristo tiene origen, pero un origen, eso sí, eterno, porque está fuera del tiempo. Y que es un Dios creado y subordinado. Eso lo cuenta Hilario de Poitiers, de manera clara y concisa. Y estos eran semitrinitarios. Y bueno, vamos a hacer más vídeos al respecto. Bueno, vamos a poner otra vez las palabras de este teólogo que sale aquí, habla, no da fuentes, simplemente da opiniones, porque ahora vamos a hacer la parte sobre lo que él dice de la sabiduría de Proverbios 8:22. Correcto. Fue una deducción propia, no la destiló de las Escrituras, aunque en el Concilio de Nicea se trató de utilizar un texto en Proverbios, pero era un texto que estaba leído de la de una traducción griega, y obviamente esa traducción griega fue rechazada porque no comulgaba con el texto hebreo. De ahí, otra vez, de ahí se agarró, por ejemplo, Jerónimo, para decir que tú no puedes decir que la Septuaginta es una traducción inspirada, porque siempre debe prevalecer la hebraica veritas, es decir, el elemento hebreo, que es muy interesante para el tema de canon, porque tú sabes que la justificación de los deuterocanónicos es por apelar al canon griego y no al canon hebreo, ¿verdad? Entonces, lo que hace Jerónimo es rechazarlos porque apela al canon hebreo como tal, y uno de los argumentos que utiliza justamente que en Nicea, cuando estos tíos vinieron con un texto del griego, de una traducción griega de Proverbios, que se podía leer en clave de que la sabiduría que hay es el Hijo. La sabiduría en Proverbios 8 es el Hijo. Y Pablo coincide con eso cuando dice que Cristo nos es hecho sabiduría de Dios. Los textos que hablan de la sabiduría en Proverbios, en la literatura sapiencial, están refiriéndose a Dios, especialmente Proverbios 8, y un capítulo, creo que es el mismo capítulo 8, si mal no me acuerdo, de Job, que hace un elogio de la sabiduría. Si me equivoco con el capítulo de Job, me disculpan. Pero hay dos capítulos que son paralelos, uno en Proverbios, otro en Job, que es un elogio de la sabiduría, y dice que desde el principio el Señor se recreaba con ella. Es decir, Jehová me poseía desde el principio. Y está hablando de que esa sabiduría creó las cosas. Se leía a esa sabiduría o logos de Dios, logos como el verbo, en el principio en el verbo. Y por eso esa lectura se le dio de forma cristológica para dar a entender que el verbo existió desde el principio, que era Dios. Pero había una traducción griega de ese pasaje que lo ponía como creado, que el verbo fue creado. Y los arrianos apelaron a ese texto, pero se le contrapuso ¿con qué? Con el texto original en hebreo. No,
Bueno, esto es literalmente falso. Esta historia solo está en la cabeza de este personaje y tiene un problema. Porque si él dice que los arrianos apelaban a la Septuaginta, yo ahora te voy a demostrar cómo los cristianos, desde Justino Mártir, usaban esa traducción. Entonces me estás diciendo y estás reconociendo lo que todo el mundo, que todos eran arrianos o que todos evidentemente eran subordinacionistas. Gracias por decir que Jesucristo es la sabiduría de Proverbios 8:22. Aquí tenéis un vídeo donde lo muestro desde un punto de vista bíblico. Claro, ahora vamos a ver que esto lo que dice esta persona es falso, es mentira. Nadie dijo tal cosa jamás. Sin embargo, está reconociendo que Jesucristo es un ser que es la sabiduría de Proverbios 8:22, pero el mundo trinitario hoy día lo intenta negar por la evidencia bíblica de que evidentemente Jesucristo estaría dentro de la creación por Dios, como dice realmente la Biblia. Bueno, y bueno, vamos a ver, porque voy a leer padres de la Iglesia del siglo IV que incluso usan ese texto, claro, como tiene que ser de manera alegórica, incluso llegan a decir que eso es la sucesión apostólica. Si eres católico, estás aquí, quédate con ese padre de la Iglesia para usarlo contra ellos. Mira, Proverbios 8:22 menciona la sucesión apostólica. Pero flipante, ¿eh? Eso sí es un unicitario. Pero bueno, fue uno de los importantes que estuvo en el concilio de Nicea. Bueno, vamos a ir viendo lo que dice esta persona y si es verdad. Bueno, simplemente es falso, es mentira. Además, tienes un gran problema con tu gran mentira. Es que esa traducción, como tú dices, la Septuaginta, pasa por el siglo I y ahora vemos a Pablo, que evidentemente tuvo que usar la Septuaginta, que desde luego nadie dijo, oye, que sí es la sabiduría, pero esta palabra griega se han equivocado, nadie enseñó eso. O sea, pasó por el siglo I como si nada, encima enseñan que Jesucristo es la sabiduría creada de Proverbios 8:22 y encima tenían los cristianos la Septuaginta que ponía a crear. ¿Te das cuenta del problema que te has metido? Teólogo no responde. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Aquí nadie se enteró. Luego, claro, como nadie se enteró, a partir de Justino Mártir, todo el mundo con la Septuaginta dice que Jesucristo es un ser creado, y en el siglo IV tienen que decir, en la mente de este, porque ninguno lo va a decir, lo vamos a demostrar, oye, que es que no, que esa palabra no significa eso. Eso es mentira. Le dieron una aplicación y ahora lo vamos a ver. Bueno, primero, ¿por qué usaron? Esto hay un vídeo en este canal, es repetir un poco algunos puntos, aunque vamos a traer algunas citas más importantes que ya están en el libro, que no he citado en los vídeos, porque es más grande el libro con relación a estos temas de lo que normalmente saco. Y entonces la cuestión está, para que lo entendamos, los que escriben la Septuaginta evidentemente no sabían que Jesucristo era la sabiduría creada de Proverbios 8:22. Es algo que se va a aplicar a partir del siglo I por los apóstoles. Y se acabó, bajo la inspiración divina, como muy bien ha dicho que al final lo ha reconocido. ¿Vale? Entonces, pero estos que escribieron la Septuaginta no lo sabían. Entonces, ¿por qué cambian Cana por Etixen, creado? Porque entienden que todo lo que hace Dios no es que posea, no es que produzca, es que crea, es crear. Lo que hace Dios es crear. Y traducen Cana por crear en esos textos. Por ejemplo, Proverbios 8:22, ponen Etixen por Cana, crear. Pero, por ejemplo, cuando vamos a Génesis 14:19, dice, entonces lo bendijo y dijo, bendito sea Abraham, Abraham del Dios Altísimo, productor, o sea, creador de cielo y tierra. Entienden que todo lo que hace Dios no es simplemente una producción, es una creación. Dios crea, no posee. Lo que hace es crear. Por lo tanto, los traductores entienden, estos judíos, entienden que Caná, cuando es Dios, implica crear, porque Dios creó los cielos y la tierra. Tienes un problema, te has metido en un problema enorme, ¿no? Me hubiera gustado que hubieras entrado, hemos estado ahí una hora, evidentemente estoy haciendo este vídeo a continuación porque es mejor hacerlo en dos partes y ya pues para lunes, martes pues lo pondré, luego ya lo vemos tranquilamente. Bueno, vamos entonces a analizar por qué. Yo le voy a demostrar a esta persona que está mintiendo de manera descarada porque nadie dijo eso, sin otra cuestión totalmente diferente. Perdonad, porque a veces entre la alergia y hablar tan rápido me ahogo un poco. Bueno, vamos a ver qué dijo Atanasio de Alejandría, alguien que en principio estuvo en el concilio de Nicea, ¿no? Alguien que es el gran defensor del trinitarismo. Estos son los que os dieron vuestra teología, ¿no? ¿Dijeron lo que dice esta persona, sí o no? Si yo demuestro que es falso, este señor es un mentiroso. Todo aquel que le siga y se haya enterado de este vídeo, ya que no le echen la culpa a Néstor Díaz. Te han engañado porque tú quieres que te engañen. Porque, como dice la Biblia, buscarían maestros para que les halagaran los oídos, ¿vale? El problema ya lo tenéis vosotros, no aquí Mr. Patato. Mr. Patato os ha mentido porque os desprecia totalmente a vosotros y a la verdad.
Pero ahora no culpéis a Mr. Patato de estas cosas. Vamos a ver qué decía Atanasio de Alejandría. En efecto, nada nuevo fue creado en la mujer sino el cuerpo del Señor, nacido de la Virgen María sin coito, como también se dice en los proverbios en la persona de Jesús. El Señor me creó principio de sus caminos para sus obras. Ahora bien, él no dice me creó antes de sus obras, para que nadie tome el texto de la deidad del verbo. ¿Qué está diciendo Atanasio? Atanasio está diciendo, bueno, el texto se lo aplicamos, ¿vale? En el momento que Jesús nace desde el vientre de María. Cuando nace, ¿vale? Dios creó un cuerpo para Jesús. Usan Proverbios 8:22 desde esa óptica y vamos a ver que son todos, ¿vale? Lo que vienen a decir es, reconocemos que Proverbios 8:22 es Jesús, reconocemos que viene a crear y no tenemos ningún problema con la palabra crear, pero se lo aplicamos en otra corriente del tiempo diferente a los llamados subordinacionistas desde el tiempo de Jesucristo. Eso es otra cosa. Pero vamos a ver si es que aquí se equivocó y hay muchos más pasajes. Dice, para nada nuevo se ha creado en la mujer guardar el cuerpo del Señor, nacido de la Virgen María sin tener relaciones sexuales, como también se dice en Proverbios, en la persona de Jesús, el Señor me ha creado un comienzo de sus caminos para sus obras. Ahora él no dice me creó antes de sus obras. Creo que es en una disposición de Arrio y bueno, la declaración de fe que más o menos dice lo mismo. Y luego termina diciendo en sentido corporal. O sea, me ha creado un cuerpo donde yo voy a nacer desde el vientre de María. Es lo que señalaba Atanasio. Atanasio de Alejandría, sí, este delincuente que estuvo exiliado por asesino, violación y muchas otras cuestiones. ¿Por qué? Porque era otro que no amaba la verdad. Era otro teólogo no responde. Vamos a ver qué sigue diciendo Atanasio. Dice, por lo tanto, que nos digan de qué maestro o de qué tradición derivan estas nociones sobre el Salvador. Luego te lo voy a mostrar yo. Hemos leído, dirán en los proverbios, el Señor me creó como principio de sus caminos para sus obras. Eusebio de Cesarea y sus compañeros solían insistir en esto y me escriben que también los hombres actuales. O sea, desde Eusebio de Cesarea, todos insistían que Jesucristo era la sabiduría creada de Proverbios 8:22. Porque decir que es el problema de ese texto, llevarlo a María, es que no hubo logros y no hubo nada de creación, ni la tierra, ni nada. Solo Jesús. Y fue el primer gran logro creado el cuerpo de Jesús fue el primer gran logro creado, en este caso, de Dios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y dice que los hombres actuales en su día, porque es verdad que lo que es el subordinacionismo siguió llevando la patuta. Hasta el 381 siguieron ganando terreno. Es verdad que empezaron a ceder el terreno, a darles cosas para que estuvieran todos a gusto, pero siguieron con el peso porque era imposible acabar con eso. Pero en el 381 terminaron acabando de manera definitiva bajo un emperador, en este caso Teodosio I. Vamos a ver Eustacio de Antioquía, que también estuvo en el concilio de Nicea. Este cuenta, uno de estos historiadores del siglo V, IV, V, que fue el que dio el discurso, es mentira, porque eso no se tiene constancia, se sabe que fue Eusebio de Cesarea, pero bueno, sabemos que estuvo en el concilio de Nicea. Este será el que les dijo, oye, no, como ha hecho aquí el Mr. Patato. No, es que os habéis confundido. Si todo viene de una confusión. Es que habéis usado una traducción que pone creado, pero porque se equivocaron y luego otros la han usado, pero que realmente estás equivocado, que es una traducción. Hay que ir al hebreo. Este lo va a decir, ¿verdad? Porque este estuvo en Nicea, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué dice este señor y quién miente aquí, yo o Mr. Patato. Dice, si por lo tanto la palabra comenzó a existir en el momento en que pasa a través del útero de la madre y llevaba el marco corporal, es evidente que nació de una mujer. Pero si Dios era la palabra desde el principio con el Padre y nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, entonces el que es y es la causa de todas las cosas que se hacen era no nacido de una mujer, pero es por naturaleza Dios, autosuficiente, limitada, incomprensible. Pero a partir de una mujer nació un ser humano al que se le colocó en el vientre de la Virgen por el Espíritu Santo. Por eso dice en el discurso, el Señor me creó principio de sus caminos. Esto es citado por Teodoreto de Ciro, de este personaje. Bueno, pues yo no he visto eso del griego todavía. Bueno, vamos a que hay historia, vamos a ir analizando uno por uno. Luego iremos a lo que decían desde el principio. Pero bueno, vamos a analizar el siglo IV, alguno tendrá que decir eso, ¿no? Y tienen que ser estos los que estaban en el concilio y los posteriores. A ver si me van a sacar uno del siglo XV. No, pues de momento no dice, nadie dijo en el concilio de Nicea eso. No tengo constancia, pero bueno, me puede traer, en este caso, la fuente. Vamos a otro que estuvo en el concilio de Nicea y que desde luego parece que termina adquiriendo nociones
unicitarias, ¿no? Parece que apoya el unicitarismo, porque este ahora es el que empieza a explicarlo de manera alegórica, donde empieza a decir que es simbólico, ¿vale? Pero vamos a ir al mismo camino, siempre van a terminar diciendo que es simbólico, pero desde el nacimiento de Cristo como creado desde el vientre de María, ¿no? Por lo tanto, este pasaje, dice Marcelino Dancira, de Proverbio dice: el Señor me creó sin querer establecer el principio de la divinidad de nuestro Salvador como ellos suponen, sino la segunda economía según la carne. Por ello, adecuadamente, también ha recordado la creación de la carne humana. O sea, Jesucristo es creado, es el principio de la creación por Dios, pero como un ser humano creado. Es lo que está diciendo, es lo que dicen todos. Proverbios 8:22 se lo aplican en una corriente del tiempo a partir de su nacimiento humano desde la Virgen María. Es lo que enseñan esta gente. No eso del griego, eso es mentira, se lo ha inventado este personaje. ¿Por qué mientes descaradamente a las personas? ¿Te da igual engañar? Si has llegado aquí y sigues a esta persona, ¿de verdad tiene credibilidad para ti? Para mí, como digo, he dicho en el anterior vídeo, sería más fácil salir y hablar, pero yo quiero leerlo, aunque me canse leyendo, para que mis hermanos vean, mira, y las fuentes que las busquen, a ver si me estoy inventando algo. Ciertamente, dice en otro fragmento, la creación pertenece a su condición según el hombre. Por eso dice: el Señor me creó como principio de sus caminos para sus trabajos. Me creó claramente por medio de la Virgen María, el unicitario por medio de la cual Dios quiso unir la carne humana con su propio logos. O sea, Proverbios 8:22 a partir del nacimiento de María. Y este es Marcelino Dancira y lo empezó a enseñar a partir del Concilio de Nicea. Curiosamente, todos estos, como Satanasio y otros, evidentemente están usando la fuente de un unicitario, porque este personaje era un personaje importante en el cristianismo de principios del siglo IV. Luego dice, en otro fragmento, antes de hacer los abismos, allí el profeta dice en forma de proverbio que los abismos son los corazones de los santos, los cuales tienen en su profundidad el don del Espíritu. Esos abismos no son la creación, no, son el corazón de los santos. Está cogiendo el texto y le está poniendo simbolismos y de manera alegórica para decir que Proverbios 8:22 es en otra corriente del tiempo, y claro, todos los sucesos que marcan ahí, evidentemente está hablando de la creación en el inicio, que estaba Jesucristo como el arquitecto, el medio de Dios para crear todas las cosas. Ellos dicen: no, hombre, ahora los abismos también tiene que ser un simbolismo. Por lo tanto, esos abismos que implican los corazones, el corazón de los santos. Luego dice Marcelino Dancira: es evidente en todas partes que los sagrados apóstoles tropológicamente son llamados fuentes por el profeta. Ahora esas fuentes son los apóstoles. En efecto, dice: antes de que las montañas fueran asentadas y antes de todas las colinas, me genera. Las montañas y las colinas se refieren a los apóstoles, a los sucesores de los apóstoles. O sea, Proverbios 8:22 está para mostrar la sucesión apostólica, como dice en Marcelino Dancira. Aquí tienes a los padres de la iglesia diciendo que sí, que Proverbios 8:22 de manera simbólica, alegórica, muestra la sucesión apostólica, para significar en forma de proverbio el orden legítimo que hay entre ellos frente a los otros hombres. Por lo tanto, estamos viendo que los que estuvieron en Nicea, como en este caso se entiende que es Atanasio, y estos dos obispos, porque estos sí que tuvieron voz y voto, de momento dicen que ese nacimiento se lo aplican a partir del nacimiento de María. ¿Dónde está eso del hebreo y del griego que ha dicho esta persona? ¿Dónde está? A ver, yo quiero que me lo traigas. Y si hay un escritor, pues tenemos que verlo con el contexto de todos, porque yo no lo he visto. Si lo dijo Jerónimo, que no creo, o lo dijo otro, Jerónimo no estuvo en el Concilio de Nicea. Tendrán que ser estos, ¿no? Los que enseñaron a los arrianos: oye, que estáis equivocados, oye, qué tontería. Hemos hecho un concilio pues se lo podían haber enseñado. Si esto viene de que es una equivocación, de una mala traducción, que pasó por el siglo I y nadie dijo nada. Y que ahora vamos a ver que los primeros cristianos, claro, se equivocaron. Justino, Tertuliano, Origen, todos se equivocaron, claro, usaban una mala traducción. Menos mal que llegó en el siglo XXI otro padre de la iglesia, este teólogo no responde y se inventa algo que no dijeron, porque les dio igual. Porque estos no lo aplican como lo dice él. Lo aplican, cogen el texto, saben que es imposible negarlo, y cogen ese texto y lo llevan a otra corriente del tiempo. Hilario de Polier, en el año de Poitiers, en el año 356. A ver qué dice. La ignorancia de la dicción profética y la falta de habilidad en la interpretación de la escritura nos ha llevado a una perversión de la punta y significado del pasaje. El Señor me ha creado para un comienzo de sus caminos, para sus obras. Ellos trabajan para establecer de ella que Cristo se crea en lugar de nacer.
Nosotros en respuesta, sin importar las nuevas ideas preconcebidas u opiniones, haremos este mismo pasaje de la sabiduría, mostrar su verdadero significado y el objeto. Vamos a demostrar que el hecho de que fue creado para el comienzo de los caminos de Dios y de sus obras, hay una sabiduría nacida antes de todas las cosas y de nuevo hay una sabiduría creada para fines particulares. La sabiduría que es desde siempre y es uno, la sabiduría que ha llegado a existir durante el lapso del tiempo es otro. Y va a hablar, evidentemente, desde el vientre de María. Pero como vimos en el anterior vídeo, Hilario reconoce el origen de Jesús, pero desde un punto de vista nacido, ¿no? En el 359, Hilario explica ahora los concilios, en este caso el de Sirmio, él va poniendo, esto se dijo, esta es mi opinión, porque fue un concilio semi-arriano, o sea, ese arrianismo cada vez más deteriorado, donde empiezan a decir cosas ya que no son trinitarias, pero que evidentemente están haciendo lo que hicieron los otros trinitarios. Curiosamente, van muchos más obispos que en Nicea y firman cuestiones mucho más, totalmente diferentes de las que firmaron en Nicea. Eso trae un problema. ¿Cuáles fueron las firmas verdaderas? Eso lo vamos a analizar en otros vídeos. Dice Hilario, quienes afirman que el Hijo de Dios es solo una criatura o formación se oponen a ello, ya que dicen haber leído el Señor me formó o me creó, lo cual parece implicar formación o creación. Pero omiten la siguiente frase clave. Ahora la siguiente es la que cambia el contexto según él, ¿no? De la primera y de ella extraen la autoridad para su impía afirmación de que el Hijo es una criatura porque la sabiduría ha dicho que fue creada. Pero si fue creada, ¿cómo podría también nacer? Hilario, esto luego también lo explico Tertuliano, ¿eh? Luego lo vamos a leer. Pues todo nacimiento de cualquier tipo adquiere su propia naturaleza de la naturaleza que lo engendra, pero la creación tiene su origen en el poder del creador, quien puede formar una criatura de la nada. Así la sabiduría, quien dijo que fue creada, afirma en la siguiente frase que también fue engendrada, utilizando la palabra creación para referirse al acto de la naturaleza inmutable de su padre. Bueno, Hilario, mira, te lo voy a explicar. Por ejemplo, están usando que Jesucristo es creado, ¿vale? Porque evidentemente nace con un cuerpo. Evidentemente podríamos decir que todos los seres humanos hemos sido engendrados por la unión entre un padre, entre una mujer y un hombre, ¿vale? Y nosotros, por decirlo así, hemos sido creados o engendrados a partir de la unión de dos personas. Dios, evidentemente, no ha necesitado una mujer, él lo explica a continuación. Evidentemente, ese engendramiento, esa creación, ¿cómo se hace? ¿Vale? Evidentemente es lo mismo. Evidentemente es lo mismo, le dio origen mediante una engendración. O sea, al final lo que Hilario quiere hacer es decir, no, quitamos la palabra creado porque tiene que ser un origen eterno. Si es lo mismo. Y aparte tú no puedes quitar la palabra creación de ahí si la estás reconociendo para luego decir es engendrado. Si es creado y luego te dice que es engendrado, evidentemente es engendrado mediante la creación. Hilario de Potier. Es engendrado mediante la creación. Evidente, y a mí me da igual ya como fuera. ¿Cómo lo explico? Porque Justino Mártir lo explica de una manera que me gusta. Cuando dice, bueno, un fuego, que de repente sale un fuego sin perder nada del primer fuego. Sale, evidentemente, y tiene un origen, tiene un principio. Entonces dice, bueno, es que los humanos una cosa, y evidentemente si Dios dice que lo creó y lo engendró, pues es una creación mediante el engendramiento. Porque Dios evidentemente no tiene relaciones sexuales. Sin embargo, mirad cómo lo explica. Cómo lo explica, ¿no? Vamos a seguir viendo. Teodoreto de Ciro, lo que comenta sobre esto, ¿no? Porque hubo un concilio, en el concilio de Antioquía, donde llega Constancio II y dice, bueno, mirad, me tenéis hasta las narices y yo necesito ya que os pongáis de acuerdo con Proverbios 8:22. Y según lo que oyó Constancio II, iba a determinar, porque estos terminaban exiliando a los perdedores. Llevan a un personaje con poco cerebro, el tal Merecio que al final es el que dirige el concilio en el 381 por Teodoreto I, por Teodosio I, perdón, donde definitivamente se coge a este grupo de falsos cristianos que terminará siendo la Iglesia Católica. ¿Vale? Y entonces esta persona, el Constancio, el emperador, le dice, bueno, explicármelo. Y ahora empiezan a explicarlo un grupo y otro grupo. Y llega el Melecio, ¿vale? Que no da ningún tipo de explicación, no es capaz de decir lo que dice esta persona, porque es mentira, jamás dijeron nada del hebreo y del griego, y se levanta y dice, que levanta los dedos y dice, en pensamiento son tres, pero hablamos como uno solo. Esa es la explicación de Proverbios 8:22. Evidentemente que terminó exiliado, desde fuera. Constancio estaba hasta las narices de este tipo de gente y evidentemente queda exiliado y no es capaz de mostrar en el concilio de Antioquía nada con relación a Proverbios 8:22. Desde luego nadie dice lo que dice el teólogo, no responde. Simplemente
es falso. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante, a ver si cambia la película. Vamos ya hasta el 383. Ambrosio de Milán escribe a Graciano, él está hablando con Graciano, por lo menos el libro en su primer libro, a un emperador romano que al final termina diciendo querer lo que os dé la gana a cada uno, termina quitándose el título de máximo pontífice y se lo pasa, en este caso, a Damaso I, ¿no? Bueno, pues vemos que Ambrosio de Milán, ya incluso después del concilio de Constantinopla, dice: por la presente nos es presentada a entender que la profecía de la encarnación, el Señor me creó principio de sus formas, para que sus obras, significa que el Señor Jesús fue creado de la Virgen. Estamos ya con Ambrosio de Milán sobre el 383. Este es el maestro de Agustín de Hipona. Vamos a ver qué dice cuando escribe a Graciano, al emperador. Dice: descartemos pues también el pasaje que emplean para tergiversar. Aprendan que en sentido tienen las palabras: el Señor me creó, no es el Padre el que me creó, sino el Señor el que me creó. No sé, aquí ya te pierdes con este tipo de gente. La carne reconoce a su Señor. O sea, la carne de Cristo, está diciéndole a Jesús: el Señor me creó. La carne, este es Ambrosio, ¿eh? Esta gentuza siguen a estos, ¿eh? Qué pena y qué triste, ¿eh? O sea, ahora la que habla es la carne. El Señor me creó principio de sus caminos, la carne. Y Jesús es el Señor. ¿Qué personajes, ¿eh? Menos mal que este por lo menos sea milenialista. ¿Tú, imaginaros que la carne le diga, en este caso, que esté hablando la carne, ¿no? Claro, la naturaleza humana. Lógicamente, como tenía dos naturalezas, esta también pensaba, ¿no? Qué penoso. Y dice: lo primero ama y lo conoce ama y conoce lo segundo. Habla de su humanidad, en la que fue crucificado, murió y fue sepultado. O sea, Proverbios 8:22, eso del hebreo, del griego, es mentira, se lo ha inventado Mr. Potato. Es falso, Néstor, es falso, estás mintiendo, estás engañando a las personas. ¿Por qué mientes? Porque sabes que bueno, primero no tienes conocimiento ninguno, no tienes preparación. Yo creo que mientes simplemente porque te inventan las cosas y a ti te vale, para ti es suficiente. Pues ya está. Desde luego, perder la vida por eso, mentir sobre la naturaleza de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo es grave. Pero bueno, tú sigue mintiendo. Los que estás llevando por ese camino, evidentemente, es por su culpa, por querer a un mentiroso. Dice Dimio el Ciego sobre el 398. Vamos a ver si ya dice alguno lo que dice Néstor Díaz. Dice: pero después de haber existido antes de la creación como la sabiduría, el Hijo de Dios, a pesar de que dice el Señor me creó, afirma el Señor me creó, debe entenderse que se refiere no al fondo, pero a su relación hacia las criaturas. Se dice que fue creado porque nació de María. Ya estamos sobre el año 400, ¿eh? Y vemos a Dimio diciendo lo mismo. Este es otro que luchó contra los arrianos. Gregorio de Nisa, igual, este no se sabe exactamente, se entiende que de mediados de siglo en adelante. Dice: la frase me creó es uno de los padres capadocios, no se refiere a lo divino y lo no compuesto, pero como se ha dicho, a lo que se había supuesto, de acuerdo con el plan divino de nuestra naturaleza creada. Sigue diciendo: en sus ojos de los subordinacionistas los siguientes demasiado dispuestos a mano, el Señor me creó al principio de sus caminos con miras a sus obras. ¿Cómo vamos a cumplir con esto? ¿O hemos de hacer una acusación en contra de Salomón o rechazar sus palabras primeras a causa de su caída en el más allá? O sea, que se equivocó porque, claro, ¿qué vamos a decir? No, es que resulta que esta persona está totalmente equivocada porque, mirar, fue un pecador. ¿No? Tendremos que decir otra cosa diferente, está diciendo nuestro amiguete Gregorio, ¿no? Dice: en la escritura a menudo se personifican muchos objetos, incluso sin vida, como por ejemplo el mar dijo tal y tal, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero admitimos que la expresión se utiliza de nuestro Salvador mismo, la verdadera sabiduría. Lo que encontremos unión con una causa, estamos para referirse a la edad adulta, pero todo lo que es absoluto y sin origen debemos contar a la cuenta de su Dios. Sigue diciendo lo mismo. Siguen diciendo lo mismo estos personajes. Agustín de Hipona, ¿no? El discípulo de Ambrosio, el que dice que habló la carne. Dice: pero de acuerdo con la forma de un esclavo, o sea, como humano, el Señor me creó en el principio de sus caminos. O sea, lo que habla es la forma humana.
O sea, desde que nace eso, o sea, aplican Proverbios 8:22 en el momento en el que Jesús nace como humano. Y la palabra, cuando dicen primogénito de Colosenses 1, que dice, hacen lo mismo, como una nueva creación a vida. No aplican esos pasajes en el siglo IV, estos padres de la Iglesia trinitarios no aplicaron jamás los versículos como hacen ellos. Tuvieron que desarrollar su teología durante siglos y siglos hasta llegar hoy día, que les vale cualquier mentira, como Had, otras cuestiones. Bueno, con los llamados padres de la Iglesia del siglo IV, ¿vale? Bueno, vamos a Primasio, para que veamos otro que también era trinitario. Dice, el principio de la creación de Dios por el misterio de la encarnación a partir de su persona. El Señor me creó. También se lo aplica en este caso, y este es del siglo VI. Vamos a ver a Ecumenio. En el siglo X, el Señor me creó como el comienzo de sus caminos para referirse al cuerpo del Señor con su alma racional. Estamos ya en el siglo X. 600 años, Néstor Díaz, 600 años, y todavía nadie ha dicho lo que tú dices. Qué mentiroso, ¿eh? Qué persona más mentirosa. Qué triste, ¿no? Por desgracia, yo no puedo ayudar a todas las personas que has engañado. Pero tú eres culpable de lo que has hecho, porque claro, tú has mentido, mi vídeo no lo van a ver, tú has engañado porque tu vídeo van a tener 3.000, 4.000 reproducciones y el mío pues llegará a 300, 400, 500. Pero yo no puedo hacer nada. Yo simplemente cojo las fuentes primarias porque las estudio y se lo enseño a la gente y el que lo quiera ver lo vea. Luego mis hermanos, los que tengan los que conocieran ya la historia, otros que la van a conocer ahora, pues podrán mostrárselo a otras personas. Por desgracia, por culpa de personas como tú, el mundo yace en poder del inicuo porque de que los tiene cegados, pero gracias a personajes como vosotros, que estáis contando un relato diferente para poder apoyar a vuestro Dios y Padre, Satanás. Qué triste, ¿no? Pero lo vais a pagar, ¿eh? Por mucha maldad y digáis, como dice este personaje, el Néstor Díaz y el mexicano, no, hay que echarles agua caliente, hay que atacarlos. ¿Por qué? Porque evidentemente en su corazón que está su Dios y Padre Satanás. Satanás es el padre de la mentira y estas personas mienten. Porque evidentemente te puedes haber equivocado en un dato, pero te has contado un relato ahí durante unos minutos simplemente porque querías atacar a los testigos de Jehová, porque estás escocido de que te ha cogido Renan y has sacado tus mentiras de un vídeo y te las ha mostrado. Y yo te estoy mostrando otras mentiras. Con Tito 2:13, como te lo he contado desde un punto histórico, y lo que estamos viendo ahora, de cómo mientes desde un punto de vista bíblico y teológico. Histórico. Mientes de manera descarada. Sal si tienes un poco de vergüenza, haz un vídeo y pide perdón. Léete todas estas fuentes y aquí te las mando. Incluso el comentario que estoy haciendo, porque la parte final del libro tengo que cambiarla. Porque evidentemente me estoy dando cuenta de que la historia como la cuentan las enciclopedias no tiene que ver absolutamente nada con la verdad. Bueno, ahora vamos a ver, decía nuestro amiguete Satanasio, el delincuente, el violador, el asesino, que de qué tradición o de dónde. Bueno, mira, desde la propia Biblia, desde la propia Biblia. Pero ahora vamos a ver cómo desde el siglo II entendían que ese pasaje aplicaba a Jesús como un ser creado. Y el problemón que tiene esta persona es que está diciendo que como nadie avisó de que era una falsa traducción, que encima se la aplican a Jesús sin avisar de que había una mala traducción, todos durante siglos usan eso. Pero claro, Arrio, ¿cómo le llegó? Pues nada más que tenía que leer a estos. Nada más que tenía que leer a estos, como dice Justo Le González, y te lo he mostrado. ¿Quiénes usaron la filosofía? ¿Desde cuándo empieza la controversia arriana? La controversia arriana, ¿sabes de dónde empieza? Desde Génesis. Comienza. Evidentemente, Arrio no tenía la verdad subordinacionista porque ya tenía la escuela filosófica alejandrina, donde ya habían metido que el Espíritu Santo era una persona creada, en este caso, por el propio Jesús. O sea, habían perdido el concepto. Y si decían ciertas cuestiones, como dice Hilario, evidentemente habían perdido mucho concepto de la verdad. Sin embargo, el subordinacionismo puro es ese. Jesucristo tiene origen. Pero claro, tenéis que mentir. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, llegamos al capítulo de Justino Mártir, al 61, y claro, él le está enseñando, en este caso, a Trifón, le dice, mira, Jesucristo ya preexistía como un Dios, ¿vale? Él era el jefe del ejército, evidentemente el arcángel Miguel, además cita de Josué, y luego dice, y le aplica Proverbios 8:22 a su preexistencia, no a su nacimiento a partir de María. Justino eso no lo hace, dice, el Señor me estableció, evidentemente viene creó aquí, pasa que lo ponen, ahora vamos a ver que viene Tixen, esto para que veáis los sinvergüenzas que son los trinitarios. Cogen sus traducciones y ponen me estableció, pero es falso. ¿Por qué? Porque mirad, Curios et Tixen, el Señor me creó, no estableció. ¿Por qué ponéis eso? Porque no tienen vergüenza, porque quieren engañar.
Qué triste, ¿no? Yo es que yo desde luego no, a mí no me compra nadie, ¿eh? A mí no hay dinero para comprarme. Si queréis seguir engañados es vuestro problema. Si queréis engañar, vais a tener mayor condenación. Desde luego, este tipo de gente la salvación no la van a poder adquirir. Ni de broma, ni de lejos, ¿no? Primero porque se están beneficiando económicamente de engañar, en este caso, a otras personas, que por desgracia les creen a estos personajes cuando hablan, ¿no? Que desde luego es alucinante toda la barbaridad de mentiras que son capaces de esparcir. Por soberbia. Por soberbia. Y Irineo de León hace lo mismo, ¿no? Aunque hay un problema porque parece que se lo aplica al Espíritu Santo, pero no, realmente le aplica ese texto a Jesucristo. Dice Irineo de León que el verbo, o sea, el Hijo, ha estado siempre con el Padre. Dice, de multitud de maneras lo hemos demostrado, ¿vale? Desde siempre, no lo aplican a partir del nacimiento de María. Y que también su sabiduría, o sea, el Espíritu estaba con él antes de la creación, lo afirman por Salomón. Esto es lo que ha llevado a algunos a creer que está hablando del Espíritu Santo. Ya, pero entonces el Espíritu Santo hubiera sido creado antes que, en este caso, que Jesús. Pero luego en otros sitios pone totalmente diferente. Debe haber aquí algún tipo de mala traducción, tendríamos que ver el griego, porque evidentemente se lo aplica a Jesús y no se lo está aplicando al Espíritu Santo. O puede hablar de que o sea, el Espíritu se refiere a Jesucristo, no al Espíritu Santo. Dice, el Señor me hizo, claro, la traducción, evidentemente, usaba la Septuaginta, al igual que Justino Mártir, había leído a Justino Mártir, no pone me hizo, es me creó. Señor me creó. Y se lo está aplicando, evidentemente, a Jesucristo antes de la fundación, o sea, antes de la creación del mundo, no a partir de María. Luego, por ejemplo, en el Tratado de la Demostración, que de su predicación apostólica, dice, un hijo en el principio estableció, o sea, en el principio creó. Luego estableció el cielo y la tierra. Luego creó los cielos y la tierra. Además, lo puse en un vídeo, en un idioma que ha sobrevivido, que te lleva a crear. A crear. Ya lo hice en un vídeo. Por lo tanto, evidentemente, cuando habla de que Jesucristo es la sabiduría, progreso y sometidos, habla de Jesús, no del Espíritu Santo, como algunos han entendido, porque esas palabras creo que no están muy bien traducidas. Sin embargo, seguimos viendo a Irineo de León, pues con el mismo hilo argumental. Proverbios 8:22 se lo aplican antes de la creación, porque él ya existía. De hecho, estuvo en la creación. Por eso es la sabiduría creada de Proverbios 8:22. Y este no dice que estuvieran falsificando nada, el griego y el hebreo. Es que este era un ignorante también, ¿sabes? Tuvo que venir Satanasio y ni ese tampoco. Ha tenido que venir Néstor Díaz a inventarse una historia para que la gente se lo crea. Y desde luego, cuantas más personas hayan engañado y esos engañen a otros, más culpa va a tener esta persona. Desde luego debería de hacer un vídeo pidiendo perdón por todas las difamaciones, mentiras que ha hecho sobre Dios, que ha hecho sobre su hijo, que ha hecho sobre los testigos de Jehová, su organización y la traducción del Nuevo Mundo. Pero esta persona no tiene temor de Dios. Es un inicuo y va a pagar por lo que ha hecho, ¿no? Orígenes. Por lo tanto, primero tenemos que determinar qué es el hijo de unigénito de Dios, ya que se le llama con muchos nombres diferentes, según las circunstancias y las opiniones de los individuos, porque se le llama sabiduría, según la expresión de Salomón, Jehová me creó, principio de sus caminos. Y luego dice que también esa sabiduría es el primogénito de la creación por Dios. O sea, sabiduría y primogénito dice que es el mismísimo Jesús. Es el mismo que dice que cuando dijo hagamos, se lo dijo a su primera creación. Y en griego lo pone. Y ya lo hemos mostrado en varios vídeos. De hecho, luego Jerónimo reconoce y le llama Arriano a Orígenes, ¿no? Sigue diciendo Orígenes. Ahora bien, del mismo modo que hemos entendido que la sabiduría era el principio de los caminos de Dios y se dice que fue creada, formada de antemano y contenida en sí misma las especies y principios de todas las criaturas, debemos entenderla por ser la palabra de Dios. Sigue mostrando que Jesucristo, váyatela, es la sabiduría creada en Proverbios 8:22. Perdonad que hoy con la alergia estoy un poco regular. Clemente de Alejandría, como hemos visto en otros vídeos, dice, es el primero que usa la palabra prototipos para decir que la sabiduría, Jesús, es la primera creación de Dios. Y lo dice en griego. Y también lo hemos mostrado en diferentes vídeos. Atenágoras, lo mismo. Dice que Jesucristo, cuando habla, el Señor me creó, y luego, por ejemplo, cuando vamos a Daniel Ruiz Bueno, aquí sí, aquí lo pone. Justino Mártir puso, dice, aquí por lo menos traduce bien Etixen. El Señor dice, me creó principio de sus caminos. Y están hablando, evidentemente, de Jesucristo antes de su nacimiento como humano. Esa explicación tardía de que fue creado a partir del vientre de María, lo explican
los que van contra, en este caso, los subordinacionistas. Jamás se dio esa explicación falsa de Néstor Díaz. Tertuliano. Lo de Tertuliano ya acaba con ellos y con Hilario de Poitiers. Dice, confesemos entonces, Hermógenes, que la misma sabiduría de Dios se declara nacida y creada. Hilario, ¿nacer y crear no es lo mismo? ¿Qué dice de la sabiduría Tertuliano? Tertuliano entendía muy bien el pasaje. La sabiduría es creada y nacida. ¿Cómo nace? Mediante la creación, no mediante las relaciones sexuales. Hilario. Tertuliano acaba contigo, Hilario Poitiers, y con todos los mentirosos que dicen que este era trinitario. Por la razón especial de que no debemos suponer que hay alguno otro ser distinto de Dios que es inengendrado e increado. El único que es increado, que no tiene origen, es el Padre. Eso lo reconocen incluso en el siglo IV los semitrinitarios, los que llaman trinitarios. El Padre es el único sin origen. El Hijo tiene origen. Y eso lo dicen siempre. De hecho, Atanasio empieza a decir en sus escritos, ya al final de sus días, que de dónde se sacan eso del que el Padre es sin origen. Claro, ya empieza el Satanasio a luchar para intentar decir que Jesucristo no tiene tampoco origen. Porque entiende el concepto de lo que está pasando. Bueno, esta gente acaba con ellos, ¿no? Y luego dice, por eso realmente más noble que el Hijo de Dios, el Verbo unigénito y primogénito. No quiere decir que lo que no engendrado sea más fuerte que lo que nace. Y lo que no se hace más poderoso que lo que se hace. Porque aquello que no requirió un hacedor para darle existencia tendrá un rango mucho más elevado que aquello que tuvo un autor para darle su existencia. Exactamente, Jesucristo es un Dios creado y subordinado. Y Tertuliano lo entiende. Y le dice, el Padre no era Padre, estaba solo. Y además luego termina diciendo, como dice contra Praxeas, dice, entonces por lo tanto la palabra misma también asume su propia forma y vestidura gloriosa, su propio sonido y expresión vocal cuando dice, hagamos la luz. Ese es el nacimiento perfecto del verbo cuando procede de Dios. Y luego dice, el Señor me creó o me formó como principio de sus caminos. Tertuliano estaba diciendo que Jesucristo es el principio de los caminos por Dios y que fue la sabiduría creada. Evidentemente, cuando dijo hágase la luz, ahí no nace Jesús. Eso Tertuliano se lo saca de la manga. Jesucristo, evidentemente, ya existía para cuando se dijo hágase la luz. Bueno, nos damos cuenta de que en el siglo II estos personajes no decían lo mismo que dicen estos. Ellos cuando van al siglo II, no, mira, dice que era Dios, eran trinitarios. No, no eran trinitarios. Eso que tenéis hoy día vosotros. Duró siglos hasta que se inventó. Siglos y siglos. Teófilo de Antioquía dice, no tiene principio de Dios porque es increado, inmutable, porque es inmortal, se llama Dios por haber dispuesto todas las cosas. Está hablando del Padre. Y luego dice, porque antes de que nada llegara a existir, nada, no lo tuvo a él como consejero, sino su propia mente y pensamiento. O sea, Jesucristo era un pensamiento que tenía el Padre en la cabeza. Es lo que está contando Teófilo. No existía nada, pero Jesucristo ya existía en su cabeza. Este tipo de conceptos de inventarse algo que la escritura no pone es para intentar llevar a Jesucristo lo más eterno posible, pero también es una equivocación. Si no existía, no existía, Teófilo. Pero cuando Dios quiso hacer todo lo que había determinado, engendró. Ya sale ese pensamiento como un ser espiritual. El primogénito de toda la creación. Por eso, lo primero de la creación, como dice Teófilo, fue Jesús. Este es otro que, como dijo Trinitas, pues ya, claro, ya era trinitario, ¿verdad? No, pues este no era trinitario ni de lejos. Es otra de vuestras mentiras. Y luego dice que mostrando que al principio Dios estaba solo. Y que luego Jesucristo es producido naturalmente de Dios. Pero que existía como un pensamiento de Dios. Que ese pensamiento fue engendrado, sale Jesucristo, y es el primogénito de todo lo que se va a crear, el principio de la creación por Dios. Eso dice Teófilo. Y luego dice Teófilo, ¿por qué no existían los profetas cuando el mundo se hacía? Pero sí la sabiduría de Dios, que en él estaba, y su santo verbo, que siempre le existía. O sea, Jesucristo es la sabiduría, también lo dice Melitón de Sardes. Tuvieron que inventarse, porque Melitón escribió un comentario de Apocalipsis diciendo que dijo que Jesucristo era el alfa y el omega, pero eso es una falsificación del siglo XII. Porque esta gente no para de engañar y de mentir. Ese le pasará por lo que a Néstor, que tendrán que pagar por sus mentiras, por haber engañado al mundo. Desde luego es triste, ¿no? Que tengan que engañar. Hipólito de Roma. Hipólito de Roma, este sería la continuación de lo que es Tertuliano, Hipólito, Novaciano, que luchaban contra los unicitarios. Los trinitarios
no existen en la historia en el siglo III como tal, solo los valentinianos es lo más parecido. Entonces había una lucha entre subordinacionismo y unicitarismo. Y les decían que tenían dos dioses, porque llegaban a hacer de Jesús un dios tan dios como el Padre, aunque tuviera origen. Y ese fue el problema de lo que surgió en Nicea. Dice Hipólito de Roma: Dios, subsistiendo solo, o sea, solo existe al Padre, y no teniendo nada contemporáneo a él, decidió crear el mundo, y concibió el mundo en la mente, y queriendo y pronunciando la palabra lo hizo, al instante apareció Jesucristo, que también existía en la mente, formado como le había agradado. Para nosotros entonces es suficiente simplemente saber que no hubo nada contemporáneo con Dios, no sabemos cómo apareció Jesús, ni nos importa, solo sabemos que no había nada contemporáneo, no hay nada coigual a Dios Padre, es lo que está diciendo Hipólito de Roma. Pero él, aunque existía solo, sin embargo, existía en pluralidad, porque no carecería de razón, ni de sabiduría, ni de poder, ni de consejo, y todas las cosas estaban en él, y en él era todo. Cuando quiso y como quiso, manifestó su palabra en los tiempos determinados por él, y por él hizo todas las cosas. Cuando él quiere, lo hace, y cuando piensa, ejecuta, y cuando lo habla, manifiesta. Cuando él lo moldea, él trama con sabiduría. Bueno, lo que está diciendo Hipólito de Roma al final es: todo estaba en la mente de Dios, no hay nada coeterno, no había nada, todo estaba en su mente, y cuando Dios quiso, salió en este caso Jesús, y todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús. Aunque lo explican de una manera para intentar llevar a Jesucristo casi a la eternidad, al final te lo ponen en eterno desde un punto de vista de que Jesús existía como un pensamiento. Bueno, eso como lo demuestras con la Biblia, Hipólito. Por desgracia, ese tipo de actitud terminó llevando a querer llevar a Jesucristo a la eternidad. Pero bueno, aún así, no entendían lo que dicen estas personas. Y luego dice, él engendró el verbo, y como lleva a ese verbo en sí mismo, y aquel también como todavía invisible, al mundo que ha sido creado lo hizo invisible. Bueno, al final termina, lo podéis leer, al final termina diciendo que termina engendrando, o lo que es el propio verbo, que no existía con él, porque Dios existía solo, no había nada coeterno o contemporáneo con él, pero termina engendrando, dando vida, en este caso, a algo que no existía con él, y que en todo caso era un pensamiento. Novaciano, aunque no cita directamente de Proverbios 8:22 en su escrito, resulta que, como ya vimos en el vídeo de Novaciano, el que no lo haya visto le animo a verlo, pues resulta que dice lo mismo. Cuando te dice el Padre no tenía origen, lo dice en latín, y ya resulta que te dice que el Hijo sí tuvo en este caso. Vamos a leer, lo que pone sería: si él hubiera sido formado sin principio como el Padre, si fuera sin origen como el Padre. El Padre es sin origen, el Hijo es con origen. Es lo que enseña Novaciano. Y Novaciano es el que termina diciendo que Jesucristo es eterno en el sentido que nace antes del tiempo. Ya, hombre, pero eso es mentira. Eso es mentira, Novaciano. Porque, por ejemplo, si el Padre no existía, no existía antes, o sea, el Padre existía solo, y le decimos al Padre: ¿desde cuándo llevas existiendo solo? Te va a decir: eternamente. Pero si Jesús nace, es engendrado directamente desde el Padre, sí que le podemos preguntar cuánto tiempo llevas con el Padre. Bueno, nosotros determinamos el tiempo, bueno, dinos, sí, desde el concepto humano. Y evidentemente te va a decir un tiempo. O sea, ese concepto de tiempo no lo puedes aplicar a cuando se empiezan a crear todas las cosas y empieza a girar la Tierra alrededor del Sol. Pero bueno, es lo que hizo, ¿no? Eusebio de Cesarea, bueno, como podéis ver, ya lo hemos hablado, al más puro estilo Justino Mártir, te dice, hablándote de Jesús, que era el generalísimo del ejército de Dios, te habla, evidentemente, como si fuera el propio Arcángel Miguel, el que se presenta ante Josué, y luego dice, y luego empieza a decir, bueno, está contando todo el suceso, el que se presentó ante la zarza y demás, y luego dice que ese que ya preexistía, que preexistía no a partir del vientre de María, estamos ya en el siglo IV, dice: el Señor me creó. Y cuando vamos al griego lo vemos, Kyrios edixen. Es que no hay ningún tipo de controversia. Incluso, esta última cita, todavía sigue Justino Mártir: la sabiduría de Dios, su primogénita y primera criatura, y el mismo verbo preexistente. Su primera criatura. O sea, es que no hay. Se ve que, claro, por ejemplo, Jerónimo dice que era un arriano, antes de Arrio, que Rufino intentó falsificar, pues como hace Néstor Díaz y otros, que si hubieran podido falsificar la historia, bueno, han falsificado la Biblia y lo van a pagar,
Ha interpolado la Biblia con 1 Juan 5:7, otros textos, para mostrarnos un Dios fuera del Padre, y encima vienen a insultarnos a los demás. Lógicamente, todo esto tiene una repercusión, ¿eh? Y si no, pues mostrar con la historia que es falso, pero con fuentes. Me traéis las fuentes primarias y lo analizamos. Pero claro, mira, dijo que es Dios. ¡Es Dios! Es como los unicitarios cuando te dicen, no, es que hablaban los primeros cristianos de que Jesús era un pensamiento. Ya, pero no como humano. Hablaban de que existía en el pensamiento de Dios, al igual que existía la creación en el pensamiento de Dios. Pero y que luego ese pensamiento, ¿vale? Es el que sale, es el principio de la creación por Dios, el primogénito. No desde el punto de vista unicitario, ¿no? Y luego, por ejemplo, la carta de Eusebio, obispo de Nicodemia, Paulino, obispo de Tiro, mirar lo que le dice, ¿no? Claro, este también es otro, evidentemente, otro al que llaman arriano, que era el obispo de Arrio, ¿no? Evidentemente, es como que ellos pusieron un nombre para poder decir que fue una herejía en una corriente del tiempo. Y todo esto es mentira. Dice, nunca hemos oído que existan dos seres ingénitos, o sea, dos seres sin origen. Jamás lo hemos oído. O sea, no decían, porque él dice dos seres, porque ellos no hablaban, evidentemente, estos semitrinitarios no hablaban de un solo ser, hablaban de dos seres que no tenían origen. Claro, te dicen un origen eterno, bueno, eso es decir que no tiene. Tú al decir eterno, evidentemente, una palabra tiene que poder sobre la otra. Si eres eterno, no tienes origen. O por lo menos desde el concepto porque ellos no lo decían desde que, porque nosotros podemos decir que Jesucristo es eterno, sí, claro, es eterno, pero tuvo un origen y ahora es eterno, pero no va a morir jamás. Pero lógicamente ellos hablaban de un origen porque es nacido antes del tiempo y lo aplican a la eternidad. Jesús es eterno, sí, pero tiene origen, sí, pero no. Es lo que venían a decir, ¿no? Luego dice, ni que uno se haya dividido en dos, ni hemos aprendido ni creído que haya sufrido alguna vez cambio alguno de naturaleza corpórea, pero afirmamos que el ingénito es uno y uno también lo que existe en verdad por él, pero no fue hecho de su sustancia y no participa en absoluto de la naturaleza o sustancia del ingénito, enteramente distinto en naturaleza y en poder, y hecho a perfecta semejanza tanto en carácter como en poder con el Creador. Creemos que el modo de su comienzo no solo no puede expresarse con palabras, sino incluso con el pensamiento, y es incomprensible no solo para el hombre, sino también para los seres superiores al hombre. Estas opiniones las presentamos no como derivadas de nuestra propia imaginación, sino como deducidas de las Escrituras, de donde aprendemos que el Hijo fue creado, establecido y engendrado en la misma sustancia y en la misma naturaleza inmutable e inexpresable que el Creador. Y así dice el Señor, Dios me creó en el principio, de su camino yo fui establecida desde la eternidad, antes de los collados fui engendrada. Históricamente, así se explicaba el origen de Cristo. Y a partir de aquí, de este Eusebio Nicodemia, es cuando empiezan a decir que sí, que Jesucristo es, y no lo vamos a negar, históricamente es así. Como ha dicho Néstor Díaz, sí, lo reconocemos. Pero es que hubo un problema del griego y del hebreo, no. Eso, Néstor Díaz, perdona que te digas, te lo has inventado. Es mentira. Y va a tener consecuencias, ¿no? Va a tener consecuencias porque todas las personas que mientan, evidentemente, y engañen a su prójimo como estás haciendo tú, pues tienen que tener consecuencias. Bueno, ¿qué hemos visto con estos dos vídeos? Bueno, primero, que Néstor Díaz es una persona que está mintiendo y engañando en las redes sociales, que el trinitarismo no tiene la historia que ellos nos dicen que tienen. Hemos visto a lo largo de vídeos durante los últimos meses que desde luego los textos, cómo los entendían y cómo los aplicaban estos primeros cristianos, y que a partir del siglo IV se inventan una teología diferente y empiezan a desarrollar a partir de ahí. Por eso, como hemos visto en el anterior vídeo, no son capaces de dar una explicación de Deuteronomio 6.4. Hoy día sí, hoy día te cogen y dicen, no, es que esa palabra significa otra cosa. ¿Qué ha hecho Néstor? No, es que esa palabra significa otra cosa en hebreo. Ya, pero los que sabían hebreo, Néstor, los que sabían hebreo, cogieron y entendieron que cuando lo hace Dios es crear. Por eso, que tradujeron Caná por Etixen. No, es que bueno, tráenos el hebreo original. El original, no vaya a ser que haya otra palabra. No, es que esta gente se lo inventa todo, ¿no? Se lo inventa todo. Y aparte, es cierto que lógicamente uno ha podido tener una equivocación o algo. Bueno, pasó por el siglo I y nadie dijo nada.
Pasó por el siglo II y nadie dijo nada. Pasó por el siglo III, nadie dijo nada. Pasó por el siglo IV, no dijeron nada de lo que estás diciendo tú. El siglo V, VI, hasta el X nadie dijo nada. ¿De dónde te lo sacas? ¿De dónde sacas eso? Pues es muy fácil salir, hacer un vídeo que te van a ver miles de personas. Oye, está muy bien que te vean miles de personas. Tú sigue engañando. Engáñate a ti mismo. Tú, desde luego, vas por el camino de la destrucción y por desgracia estás llevando a otros, pero la culpa de la sangre la tienes tú. Así que pues nada, el vídeo, este vídeo de esta semana hasta aquí. Ya lo pondremos en los próximos días. Y bueno, pues ha sido, como siempre, un placer estar con vosotros.